Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos una nueva semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: No desperdicie su tiempo. Autor Pedro Dong. Título de la semana: La eternidad y el tiempo. Día jueves: leer con oración. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Repetimos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Título del día: Inculcar la palabra en el corazón. Ya sabemos la importancia de la palabra profética como la voz de comando para que Dios haga que Cristo encabece todas las cosas. En Deuteronomio 6, el Señor dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 6. La palabra profética es la palabra que yo te mando hoy. Es una palabra de comando. El objetivo de Dios al proferir la palabra es grabarla en nuestro corazón. Por eso, por medio de la inmersión, necesitamos hablar entre nosotros la palabra hasta que sea impresa en nosotros. En el versículo siguiente leemos: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Deuteronomio 6, versículo 7. La palabra inculcar significa grabar o imprimir algo. En ese contexto, quiere decir grabar la palabra en el corazón por medio de las continuas repeticiones. Dios quiere que la palabra sea inculcada en nuestro corazón y también en nuestros hijos. Es exactamente por eso que Él ha usado a los adolescentes. Ellos oyen la palabra y la obedecen con sencillez, transcribiendo y hablando los unos a los otros, grabándola en el corazón. Eso hace que nuestras reuniones sean llenas de espíritu y vida. Dios ha hecho milagros en la vida de los adolescentes por medio de su palabra. Ellos no se avergüenzan de salir a las calles media hora antes de las reuniones, invitando a más adolescentes a oír la palabra. Nosotros, como adultos, nunca hemos hecho eso. Desde que me convertí en cristiano, nunca hice lo que ellos hacen en 30 minutos. Ellos no temen abordar a las personas. Entran a todos los lugares y oran por todos. Pueden detener una clase o una escuela diciendo con sencillez: nosotros vinimos aquí a orar por ustedes. Además, hacen la inmersión en la palabra y hacen gritos de guerra con las personas. Por eso, si las reuniones de la iglesia en su ciudad aún funcionan con manivela, sea sencillo y pídales ayuda a los adolescentes. Llévenlos a su localidad, a su región, y salga con ellos a invitar a las personas en las calles. También haga inmersión en la palabra y gritos de guerra, y ciertamente la iglesia será renovada. Necesitamos de la sencillez de los adolescentes para hacer la voluntad de Dios. Reitero, usted necesita ser encabezado por Cristo. No piense en su interior que ha hecho la voluntad del Señor. En el 7º capítulo de Mateo, el Señor Jesús nos advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículos 21 al 23. En aquel día, alguien puede llegar delante de Dios y decir: Señor, viví toda mi vida cristiana a tu disposición. Hice todo con mucho sudor, desgaste y fatiga. Prediqué el evangelio, ayudé a una señora anciana a atravesar la calle, di limosnas a los pobres e hice muchas otras cosas. Y si después de toda esa exposición, el Señor responde: en realidad, yo no te conozco. A nuestros propios ojos, alguien puede hacer muchas cosas buenas sin que sean la voluntad del Señor.
La voluntad del Señor es hacer que Cristo encabece todas las cosas. El asunto es, ¿usted redimió el tiempo para permitir que Cristo lo encabezara a usted y a otros? Hacer la voluntad del Padre es trabajar en favor del encabezamiento de Cristo. Hoy podemos hacer eso por medio de la inmersión en la palabra, de los gritos de guerra y la predicación del Evangelio. Entonces, Cristo lo llenará y en consecuencia la voluntad de Dios será hecha. Alabado sea el Señor. Invitamos a nuestros oyentes a escribir la frase que más tocó su corazón, a destacar los puntos clave de esta frase y orar de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.